¿Qué tal? Te doy la bienvenida a este nuevo video. El día de hoy vamos a revisar los aspectos relativos a la forma como vamos a incluir el término de transferencia de calor en nuestro balance de energía para reactores químicos. Y en este video nos vamos a concentrar fundamentalmente en los reactores de tipo tanque agitado. ¿Sí? Este tipo de reactores que son comunes para reacciones generalmente en fase líquida. Si recuerdas de tu curso de transferencia de calor, cuando yo tengo un tanque agitado, voy a tener diferentes dispositivos que vamos a utilizar para transferir o intercambiar calor. El más común, pues, son los tanques enchaquetados, con chaqueta plana o chaqueta simple, en la que simplemente tenemos una cavidad en la cual vamos a introducir nuestro fluido de intercambio, que podría ser agua fría, agua caliente, vapor, algún aceite, en fin, algún fluido que intercambie calor con el sistema de reacción. Eh, una variación de estas chaquetas planas son pues las dimple jacket o las chaquetas ranuradas, en las que sobre la superficie exterior de la chaqueta vamos a generar pequeñas perforaciones o pequeños hoyuelos que van a generar un patrón de flujo similar a un flujo turbulento y tortuoso que buscará mejorar la transferencia de calor. Recuerda que una chaqueta pues es un envolvente para el tanque. Una tercera variación en cuanto a tanques enchaquetados es la chaqueta de media bobina, ¿sí? Esta chaqueta de media bobina consiste, como se muestra en esta imagen C, en un serpentín externo, ¿sí? Una tubería enredada de manera helicoidal que está soldada a la pared del tanque y a través de la cual pues va a fluir el medio de intercambio de calor. Podríamos tener también, si recuerdas, algunos dispositivos que van por dentro del tanque, como puede ser un serpentín, ¿no? Que es esta enredo helicoidal de una tubería a través de la cual va a pasar nuestro fluido de intercambio y que va a estar, pues digamos, en contacto directo con el medio de reacción. Podríamos utilizar también un haz de tubos verticales, similar al que tenemos en los intercambiadores de tubos y coraza, que pues se colocarán a lo largo de toda la longitud o toda la altura del tanque, ¿sí? Aquí nuestro fluido de intercambio pues se moverá o se transportará eh, por dentro de este haz de tubos que nuevamente está en contacto directo con el medio de reacción. Y una variación de estos haces de tubos verticales son los haces de tubos helicoidales, ¿no? Que serán pues pequeños serpentines que estarán colocados cerca de las paredes del reactor y que nuevamente pues es como si tuviéramos una serie de varios serpentines distribuidos dentro del reactor, ¿sí? Recuerda que todos estos sistemas pues tendrán sus características y sus usos particulares que seguramente habrás visto previamente en un curso de transferencia de calor. Lo que nos interesa en este caso, ¿no? Más que hablar de las características de estos sistemas, es, todos van a tener la peculiaridad o van desde el punto de vista del balance de energía, operar de manera similar, ¿sí? Y lo que vamos a tener es, bueno, aquí en la imagen, ¿no? Tenemos pues un tanque enchaquetado, pero bueno, los principios y las ecuaciones que vamos a deducir, perdón, en este momento, van a ser las mismas independientemente de que se trate de un tanque enchaquetado, de un serpentín o de un haz de tubos, ¿sí? Eh, en términos generales, yo tengo aquí mi reactor, va a entrar mi medio de intercambio que llamaremos o denotaremos con la letra A minúscula, con cierto flujo molar específico y a cierta temperatura T sub A1, ¿sí? Este medio de calentamiento pues, mantendrá el mismo flujo molar, es decir, el sistema va a trabajar en estado cuasi estacionario
y saldrá alguna temperatura T sub A2, ¿no? Dependiendo de la cantidad de calor que se transfiera. A nuestro reactor, pues entrará nuestro flujo total de entrada a cierta temperatura y saldrá un flujo total de salida que esperamos que sea diferente para que, debido a la estequiometría de la reacción química y a cierta temperatura. Recuerda que estamos asumiendo que un tanque o un reactor de tanque agitado, pues es un sistema de mezcla perfecta. Por lo tanto, esta temperatura de salida será la misma que la del medio de reacción dentro del tanque, ¿sí? Esto es importante porque con ello vamos a modelar la tasa de transferencia de calor que vamos a tener en el intercambiador de calor, ¿sí? Si recuerdas también de tu clase de transferencia de calor, esta tasa de transferencia de calor en un tanque agitado, pues está determinada a partir de un coeficiente global de transferencia de calor U, que recuerda que este coeficiente de transferencia de calor U es una función, pues, de las características y la geometría del sistema. Eh, Recuerda que pues este U está relacionado con los coeficientes de transferencia eh, locales, ¿no? Los coeficientes convectivos locales y con el famoso factor de ensuciamiento que tiene que ver con la formación de incrustaciones en las paredes. Y estos a su vez, si recuerdas, pues existen correlaciones para calcular estos coeficientes de transferencia de calor en términos de valores dimensionales como el número de Nusselt, el número de Reynolds y el número de Prandtl, ¿sí? Es conveniente que para futuras clases pues tengas presentes estas correlaciones para poder calcular este coeficiente de transferencia de calor. Va a depender también del área de transferencia, que será pues esta área de contacto entre el reactor y nuestro sistema de intercambio de calor, la chaqueta, el serpentín, el haz de tubos. Dependerá naturalmente de la diferencia de temperaturas a la entrada y salida del fluido de intercambio y también de la media logarítmica de la temperatura. ¿Sí? Si recuerdas este concepto de diferencia media logarítmica de temperatura, que tiene que ver con la forma en la que van variando las temperaturas del fluido de intercambio y de nuestro medio de reacción debidas a este intercambio de calor, ¿sí? Recuerda, como decíamos, la temperatura de nuestro reactor es constante, ¿sale? Por lo tanto, pues aparece en ambos términos de la temperatura media logarítmica. Decíamos, pues tiene que ver, ¿no? Con el fenómeno como tal de transferencia de calor. Podemos ahora irnos al tema de la termodinámica, ¿sí? Desde el punto de vista termodinámico, podemos hacer un balance de energía para nuestro fluido de intercambio de calor. Ya habíamos dicho que vamos a tener una condición de estado pseudoestacionario. Eso implica que no va a haber variación en la temperatura del medio a lo largo del tiempo, ¿sí? Por lo tanto, podemos plantear un balance de energía en estado estacionario. Tendríamos entrada de energía a nuestro sistema de intercambio de calor, pues dependiente del flujo molar, de la capacidad calorífica específica del fluido de intercambio y de la temperatura de entrada. Vamos a tener salida de energía también por flujo, por este flujo de salida del sistema de intercambio, que nuevamente depende del flujo molar, de la capacidad calorífica del fluido y de la temperatura de salida. Y tendremos pues justamente el término de calor intercambiado, ¿sí? Esta suma tendrá que ser igual a cero debido a esta condición de estado cuasi estacionario. Por lo tanto, yo podría ahora igualar estas dos expresiones, esta primera que llamaré la ecuación 1 y mi balance de energía que será la ecuación 2, ¿sí? En ambos casos, pues yo puedo igualar el calor, ¿sí? El calor
que se transfiere es el mismo independientemente de que yo adopte un enfoque basado en el fenómeno de transporte o de transferencia de calor, que será la primera ecuación, o un enfoque basado en la termodinámica, que es el balance de energía. De esta manera, pues obtengo esta ecuación que presento yo aquí en color azul, en la que he igualado los dos términos. Si te fijas, pues esta ecuación depende de propiedades, características o propiedades físico-químicas del fluido, como la capacidad calorífica, mientras que el lado derecho depende de propiedades de transporte, como el área y el coeficiente de transferencia de calor. Y vemos aquí que también es dependiente de las dos temperaturas de entrada y salida, del fluido de intercambio y de la temperatura dentro del reactor. Naturalmente, la mayoría de los sistemas, al diseñar un reactor químico, pues yo puedo establecer esta temperatura de entrada del fluido de intercambio y la temperatura de operación en el reactor. Pero pocas veces tenemos establecida la temperatura a la salida. Por lo tanto, de esta tercera ecuación, podría yo reacomodar los términos para obtener la temperatura a la salida del sistema de intercambio. ¿Sí? No ahondaré en la deducción matemática, pero bueno, reacomodando estos términos podemos obtener esta cuarta expresión que define cómo será la temperatura a la salida de nuestro sistema de intercambio en el caso del tanque. Y esta temperatura podría yo sustituirla en esta ecuación derivada de mi balance de energía para obtener la expresión aquí en color guinda, que será justamente la que utilizaremos para calcular el calor transferido entre nuestro sistema de intercambio y nuestro medio de reacción. ¿Sí? Esta cantidad me va a permitir determinar el valor de este flujo de calor, que es el que vamos a sustituir en el balance de energía del reactor. Si te fijas, esta ecuación depende pues de las propiedades que ya deseamos. El flujo molar, que también podríamos manejar un flujo másico del medio de reacción, depende de su capacidad calorífica, de la temperatura a la que lo alimentemos al sistema de intercambio, de la temperatura en el reactor y de las características propias de nuestro sistema de intercambio dependientes del coeficiente global de transferencia de calor y el área. ¿Sí? Por lo tanto, pues esta es la ecuación que nos va a permitir calcular cuánto calor se está intercambiando en función de la configuración que tengamos en nuestro reactor. Esta expresión todavía se puede simplificar un poco más si yo considero, por ejemplo, que la alimentación o el flujo molar del fluido de intercambio, pues va a ser suficientemente grande de manera que pues funcione como un gran sumidero o una gran fuente de calor, de manera que la temperatura del fluido de intercambio se mantenga prácticamente constante en un valor T sub A. En este caso, bueno, si te fijas, tengo yo este término exponencial al final de mi ecuación para el término de calor. Y si este flujo molar es muy grande, pues este factor, ¿no? Este argumento de la función exponencial se vuelve muy pequeño, ¿no? Se vuelve prácticamente cero y recuerda que cuando tenemos, ¿no? Una exponencial o un factor exponencial pequeño, podemos expandir esta función en términos de series de Taylor, de manera que, si recuerdas de tus clases de cálculo, la exponencial de menos x, que es lo que yo tendría aquí, pues es aproximadamente igual para términos pequeños a 1 menos x. ¿Sí?
Por lo tanto, si yo sustituyo este desarrollo, aquí X es todo este factor que sirve como argumento de la función exponencial, pues podemos deducir fácilmente la ecuación que tenemos aquí al final para, eh, el, para los flujos grandes del medio de intercambio, ¿no? Aquí, si te fijas, justamente estoy considerando la expansión en series de Taylor para la exponencial como 1 menos X, ¿sí? Simplificando, bueno, pues claramente este 1 se irá con este menos 1 y pues también el término dependiente de los flujos molares y de la capacidad calorífica del fluido se irán. De manera que me queda pues esta expresión con la que seguramente estarás familiarizado para calcular pues el intercambio de calor en cualquier sistema de proceso, ¿no? Que depende únicamente del coeficiente de transferencia global del área y de la diferencia entre la temperatura del fluido de intercambio, que decíamos se va a mantener constante, y la temperatura del medio de reacción, ¿sí? Repito, esto es cuando tenemos flujos molares o flujos másicos grandes de el fluido de intercambio. En otro caso, pues tendremos que utilizar esta expresión que contiene todas las propiedades y el factor exponencial. Espero que este video te sea de utilidad para entender cómo calcular la cantidad de calor o la tasa de intercambio de calor en un reactor tipo tanque.